Y ahora, después de haber visto todas estas novedades, todas de backend, que va a traer Liferay 7, os estáis preguntando, bueno, ¿y con el frontend qué pasa? Porque, claro, hemos oído la charla de Brian Chon y ha dicho que la interfaz es muy importante. Bueno, pues sí, también hemos trabajado muy duro para modernizar el frontend y hemos introducido bastantes novedades, como puede ser ECMAScript 2015, hemos también actualizado las librerías de Alloy, bueno, un montón de cosas. Y para eso os he traído a Chema, que es ingeniero de frontend, que trabaja aquí en Liferay España y bueno, os va a explicar todas las maravillosas novedades que trae Liferay 7. Adelante. Muchas gracias, Esther. Buenos días a todos. Espero que por ahora os esté gustando todo lo que os estamos enseñando. Y bueno, durante los próximos 20 minutos vamos a intentar entrar un poco, no tanto en detalle, sino un poco pensar qué cosas afectan un poco más al frontend. Entonces, antes de empezar, ¿cuánta gente de aquí se considera un desarrollador de frontend? Solo por tener una idea. Bueno, un montón. Lógico, porque Java todos sabemos que es una plataforma de frontend y nos encanta. Entonces, bueno, estamos en el track técnico y yo sé que a todos sí que os encanta el código, os gusta trastear un poco con las clases, con lo que hacemos aquí, pero vais a tener tiempo de sobra para ver esto. Entonces, durante los próximos 15 minutos, yo lo que quería hacer más bien era un pequeño ejercicio de imaginación. Eso sí que espero que nos importe. Y vamos a empezar ese ejercicio de imaginación poniéndonos en situación. Podéis cerrar los ojos, intentar hacer como que dormís, lo que sea que os ayude. Me gustaría que pensarais ese momento en el que vamos a empezar un nuevo proyecto de Liferay. Imaginaos que habéis estado manteniendo un proyecto antiguo durante un montón de meses, que ha sido muy difícil, ha sido muy duro. Todos sabemos cómo van esos proyectos, ¿verdad? Que tienes que mantener un código antiguo, tienes que resolver un montón de bugs, frameworks que ya ni se conocen y al final, pues bueno, las aplicaciones están ahí, los clientes están ahí y, por supuesto, hay que responder ante ellos. Pero nada supera esa sensación de una vez dejas atrás un proyecto antiguo y tienes vía libre para empezar un proyecto nuevo, ¿verdad? Esto es lo que representa ese camino, ese horizonte abierto en el que, por fin, después de tanto trabajo, te llega la oportunidad y vas a poder utilizar ese nuevo framework que has visto, esa librería que hace cosas tan increíbles que están usando los chicos de al lado, ¿no? O aquellos de la startup que tú solo podías soñar. Entonces, por fin, llegas a un proyecto, está totalmente, no hay nada escrito, tienes todas las posibilidades del mundo, está todo a tu alcance. Entonces, te sientas ya, es un lunes, estás contento, estás pensando que por fin ha llegado tu momento, empiezas a programar y no todo va bien, ¿verdad? ¿A alguno le ha pasado esto alguna vez? ¿Alguno se ha sentido algo parecido a lo que implica? Pues bueno, estas cosas pasan, obviamente, pasan en Liferay, pasan en todos los proyectos y es algo que viene pues, muy de la mano del trabajo que hacemos. Entonces, vale, teníamos mucha ilusión, estábamos muy preparados, hemos dado nuestro primer paso, vaya, hemos encontrado un primer problema, pero no pasa nada. Todos somos desarrolladores, somos ingenieros, tenemos grandes equipos, ¿verdad? Tenemos gente muy preparada que puede dar un paso atrás, analizar el problema, ver cómo solucionarlo, pues bien sea arreglándolo, quitando ese pegote que había en medio, sorteándolo, dando una vuelta. Total, que al final, después de una primera decepción, por así decirlo, nos ponemos a trabajar, superamos esa decepción, adelantamos ese problema y de nuevo tenemos otra vez todo el camino para nosotros, ¿verdad? Vía libre, no hay obstáculos de nuevo. Volvemos a dar un paso. Os podéis imaginar cómo sigue la historia, ¿verdad? Parece que muchas veces cuando estamos desarrollando encontramos muchos obstáculos en nuestro camino, cosas que nos impiden avanzar, que nos impiden centrarnos en lo que realmente nos interesa, que es desarrollar nuestra aplicación, y que nos hacen muchas veces separarnos de ese camino. Entonces, lo que yo quiero que hagamos es que imaginemos qué cosas, qué mecanismos nos podrían ayudar para quitar todos esos obstáculos de enfrente y que pudiéramos siempre centrarnos en desarrollar lo que nosotros queremos, principalmente en la parte del frontend, porque el backend lo tenemos muy bien cubierto. Tenemos gente muy buena que ha estado haciendo esto durante años y sabe lo que hace. Entonces, lo primero que quiero que imaginéis es que tuviéramos una nueva manera de expresarnos. ¿Vale? Una manera de expresarnos que nos dijera muy claramente
cómo podemos expresar las acciones que queremos que haga nuestra aplicación. Es decir, cómo podemos plasmar sobre una pantalla, sobre una aplicación, las acciones más típicas que quiere hacer un usuario. Y que además nos diga cómo hacerlo de manera visualmente muy atractiva, que ofrezcan una interfaz de usuario y una experiencia de usuario muy buena. Nos gustaría que eso, digamos, tuviéramos unas guías, algo que nos guiara en cómo crear aplicaciones de una manera muy sencilla, que se vieran muy bien. Por supuesto, que respondieran bien en todos los dispositivos, que no se vieran únicamente que no estuvieran desarrollados solo para un dispositivo, sino que simplemente utilizando esas guías, esas ayudas que nos dan, supiéramos y pudiéramos estar tranquilos de que nuestro desarrollo va a estar adaptado a cualquier tipo de dispositivo. Y además, que supiéramos que usando esas guías nuestra aplicación iba a ser coherente con todas las otras aplicaciones que puede haber en el mundo LiveRay, por supuesto, que ofrecieran una interacción y una sensación muy coherente entre todas las aplicaciones que existen ahí fuera, que no se diferenciara, por ejemplo, la aplicación que yo estoy desarrollando de una que viene de base, de otra que ha desarrollado alguien en otra parte del mundo, ¿verdad? Que tuviéramos un ecosistema en el que pudiéramos confiar y en el que nuestros usuarios se encontraran a gusto y siempre pudieran saber qué esperar cuando se enfrentan a una nueva aplicación. Ya lo habéis oído antes, lo vais a oír un poco más. Imaginad que eso se llama Lexicon. Poco a poco os irá sonando este nombre. Luego, hemos tenido a Sergio antes, me ha chafado un poco esta parte de la charla, pero imaginad que tenemos un mundo realmente extensible. En eso se basa LiveRay, se basa LiveRay 7. En un mundo extensible, y no extensible como tengo aquí una carretera de adoquines, cojo un pico, una pala, arranco un adoquín y pongo el mío. Eso no es extensible, eso es, bueno, no sé cómo definir eso. Imaginaos que realmente esa carretera o ese edificio está construido pensando en que las piezas se pueden quitar, que se pueden intercambiar, que otras piezas se pueden añadir y que se pueden componer para construir experiencias más grandes. En ese mundo, por supuesto, como habéis visto antes, si tenemos una experiencia de edición de contenido, deberíamos ser capaces de poder añadir botones, por ejemplo, de poder añadir funcionalidad. Y no solo de poder añadirla, sino de poder quitar, de poder configurarla en función de nuestra propia lógica de negocio, de nuestros propios usuarios, de qué necesitamos en cada momento. Y eso debería venir dado, debería ser muy sencillo de hacer. Imaginad también, por ejemplo, que tuviéramos dentro del sistema una manera de localizar contenido, de localizar entradas, assets, lo que queramos, y que se pudiera mostrar en un mapa, ¿verdad? Es una funcionalidad que ya de por sí es buena, pero si estamos en un mundo extensible, esa funcionalidad, esa manera de representar contenido en un mapa debería poderse cambiar. Y cuando digo cambiar no quiero decir simplemente cómo se ve, sino cómo funciona. Yo debería ser capaz de poder generar otros tipos de mapas, ¿verdad? Mis desarrolladores o mi equipo, quien sea, debería ser capaz de poder decidir qué es lo que necesito y centrarse solo en ese problema, en el problema de cómo se representan cosas sobre un mapa. Debería ser capaz alguien de poder crear una integración con cualquier proveedor, con cualquier servicio, poder desplegarla y que automáticamente formara parte de las opciones que vienen dadas. Y que además esto se hiciera de una manera que no entrara en conflicto con otras que ya hay disponibles. Por último también, y como habéis visto antes, si tuviéramos una manera de elegir contenido, de elegir items, deberíamos ser capaces de crear nuevas maneras, de poder contribuirlas, de que varias de ellas pudieran convivir. Y que además, cuando un desarrollador quisiera desarrollar una nueva, pudiera centrarse en concreto en una funcionalidad muy específica. No queremos que alguien, para poder seleccionar, para poder desarrollar una experiencia de selección de contenido, tenga que tener en cuenta cientos de aspectos diferentes de toda la plataforma y un montón de mecanismos. Queremos que se pueda centrar en una parte muy concreta de esa interacción. Y así conseguiremos que esa interacción sea realmente buena. Nos interesa que esos desarrolladores sean muy buenos en lo que hacen y no tengan que estar continuamente preocupados por otras cosas que son un poco más ajenas a lo que ellos hacen. Además, imaginad también que ya no hubiera una única manera de hacer las cosas. Hasta ahora, no es que tengamos una única manera, pero al final acabamos siempre un poco yendo a los mecanismos estándares, a los que ya conocemos y con los que nos sentimos cómodos. FreeMarker, JSP, Velocity, todos los conocemos y resuelven el trabajo, ¿verdad? Nos solucionan lo que queremos hacer. Pero imaginad que no fuera solo eso, que pudiéramos usar nuevos frameworks. Frameworks del frontend que hoy en día existen, como Ember,
Angular, frameworks muy modernos como React. ¿Hay alguno por aquí usando, o que algunos habéis hecho algún desarrollo sobre Angular, por ejemplo, últimamente? ¿Qué tal os ha ido? ¿Bien? ¿Bien? ¿Complicaciones? ¿Todo bien? Bueno, están contentos, queremos que lo estén todavía más. Somos conscientes que muchos lo están intentando, estáis haciendo cosas con nuevos frameworks. Sabemos que también que se puede conseguir, por supuesto, pero a veces cuesta más de lo que querríamos. Entonces, imaginad que para hacer esto, Liferay no estuviera en medio, no fuera un obstáculo, sino que ayudara a hacer todo tipo de integraciones, que se pudiera en un momento dado quitar de en medio para que utilizar una de estas librerías, por ejemplo, no consistiera en saber cómo funciona el mecanismo y entrar en las tripas, hurgar hasta conseguir el punto clave o jugar con el sistema. ¿Verdad? Querríamos que todo el frontend funcionara de una manera en la que tú puedes quitar piezas o poner piezas, puedes usar las librerías a tu gusto. Además, imaginad que tuviéramos una nueva tecnología, y digo nueva por decir algo, que nos permitiera renderizar lo mismo tanto en el cliente como en el servidor, que nos permitirá desarrollar nuestras vistas, codificar nuestras vistas de una manera que tanto el servidor como el cliente, como el navegador al final, pudieran entender. De esa manera podríamos, por ejemplo, devolver una respuesta muy rápida desde el servidor al cliente en la que todo el contenido estuviera renderizado, no hubieran, por ejemplo, si habéis usado Facebook, últimamente seguramente conoceréis, es que hay muchas cajas que van apareciendo, que vuelan, que depende del contenido. Imaginaos que tuviéramos cierta tecnología que nos permitiera pintar toda una página entera en un principio, devolverla de una manera muy rápida, pero que luego, usando ese mismo código, pudiéramos en el cliente, las siguientes interacciones que hace el usuario, hicieran peticiones mucho más ligeras, solo por ejemplo de datos, y utilizando ese mismo código pudieran repintar toda esa interfaz. Imaginaos el alivio para nuestros servidores, por ejemplo, para la carga de nuestros servidores, si mucho de ese trabajo lo pudiéramos traspasar al cliente. Y también imaginaos la mejora del rendimiento percibido cuando muy rápidamente vamos a tener todo el contenido en la página disponible para poder ser utilizado, pero de una manera progresiva vamos a ir añadiendo esa funcionalidad un poquito antes de que el usuario empiece a utilizarla. Es decir, no tenemos por qué dar todo de golpe, sino que podemos dar una respuesta muy rápida que el usuario puede ver, que puede entender como que hay algo disponible para ser usado y que entonces, justo cuando vaya a usarlo, en ese momento, esa pequeña fracción de tiempo, la aprovechamos para aumentar esa funcionalidad. Eso existe también y os hablaremos un poco más de ello. Además, imaginar ahora que las herramientas que usáis, las herramientas que os damos, no son las únicas, que podéis elegir qué herramientas usar. Cuando digo esto, me refiero tanto a la hora de construir, imaginad que ya no necesitáis usar el plugin SDK siempre, sino que tenéis elección, tenéis opción de usar otras herramientas de vuestra elección para construir vuestros módulos, vuestros plugins, incluso herramientas de frontend, herramientas que no son puramente del mundo del Java y que se pueden de alguna manera combinar y que se pueden utilizar dentro de nuestros propios procesos. Para los de frontend, de verdad, ya lo habéis estado oyendo antes, este año se terminó por fin el nuevo estándar de JavaScript, que añade mucha funcionalidad. Para los demás, imaginaos Java 9 o 10, no sé en qué versión va. Entonces, imaginaos si pudierais utilizar hoy día las funciones o los nuevos mecanismos de Java 9 o de Java 10. Me refiero no a los que están hechos, no a los que están funcionando, sino a los que se están debatiendo, los que se están desarrollando, los que están en proceso de creación. Eso se puede hacer hoy en día con ECMAScript 2015 y estamos preparados para ello. Entonces, imaginad que pudierais hoy, a día de hoy, escribir ya con el lenguaje del futuro. Y además, teniendo en cuenta ese nuevo lenguaje, teniendo en cuenta lo que hemos ido aprendiendo y todas nuestras bases, imaginad que tuviéramos un nuevo framework en el frontend. Y ya no estamos hablando de una galería de componentes, sino de una arquitectura sobre la que pudiéramos crear nuestros propios componentes. Alejado de ese concepto de aquí tenéis un montón de componentes que podéis utilizar, imaginaos que lo que tuviéramos en vez de esos fuera aquí tenéis una serie de piezas sobre las que podéis construir vuestro castillo. Y que además utilizara ese mecanismo que hemos hablado de renderizar en el cliente, renderizar en el servidor, aprovechar toda esa experiencia de mucho tiempo de trabajar en este entorno tan complicado como es el nuestro. Todavía no lo habéis oído y esto es nuevo, imaginad que eso se llama Metal.
Por último, imaginad que tenemos muchísimas funcionalidades a nuestro alcance. El mundo del software, como todos lo sabéis, es un mundo muy rico, muy dinámico. El del frontend, por algún motivo, en los últimos tiempos es cada día más. Cada día aparecen nuevos frameworks. Incluso la gente, no es algo de lo que la gente esté especialmente satisfecha, de cuántos frameworks salen nuevos, cuántos componentes, cuántas librerías, ¿verdad? Es muy difícil estar al día. Pero a la vez que es muy difícil estar al día, es muy útil. Es muy útil si sabes qué componentes necesitas, si sabes en qué fijarte o qué utilizar para desarrollar tus aplicaciones. En el mundo del frontend tenemos diferentes sitios como NPM y Bower que nos ofrecen un montón de librerías, tanto del lado del servidor como del lado del cliente, componentes de interfaz. Tantos como queramos, tantos como podamos imaginar, tantos que ni podríamos terminar para utilizar en nuestras aplicaciones. Entonces, imaginad que todos esos mecanismos, todas esas librerías estuvieran a vuestro alcance, que los pudierais usar sin ningún problema. Y que los pudierais usar y cargar desde cualquier sitio. Que pudierais vosotros mismos desarrollar nuevos componentes solo de frontend, solo JavaScript, que hacen una funcionalidad muy específica. Que no tuvieran que estar envueltos en todo un mecanismo de un portlet, en toda una aplicación, sino módulos muy concretos que hacen algo muy cercano a vuestra lógica o a vuestro trabajo, que pudierais reutilizar. Que pudierais reutilizar y compartir con otros, o que otros pudieran compartir con vosotros. Imaginad que creáramos un ecosistema muy rico en el que muchos componentes se pudieran cargar de manera dinámica. Estamos hablando en el frontend, mucha funcionalidad pudiera ser compartida y pudiera ser cargada e incluso, ¿por qué no?, publicada en el marketplace, vendida, cualquier cosa que podáis imaginar. Por ejemplo, imaginad que quiero utilizar esta aplicación, esta librería, que me permite utilizar drag and drop en un proyecto mío. Imaginad si fuera tan fácil utilizarla como declarar una pequeña instrucción en la consola de comandos, para los que a algunos os puede sonar, utilizando Bower, que automáticamente me descargara esa dependencia, que para utilizarla necesitara simplemente escribir una línea tan simple como import, utilizando, como veis, la nueva sintaxis de ECMAScript 2015, directamente pudiera utilizar ese componente en mi librería, en mi aplicación, y automáticamente, en menos de 10 segundos, tener funcionalidades de drag and drop directamente sobre mi aplicación. Imaginad cómo de potente podría ser eso, cómo de potente acceso a cuánta funcionalidad podríais tener prácticamente gratis o de serie en cualquier desarrollo. Entonces, bueno, obviamente llevamos aquí como 10 minutos más o menos hablando de imaginar. Puede que estéis incluso cansados, porque ya me lo han dicho. Demasiado imaginar, pero no es cierto. Todo lo que hemos visto existe, es real y está disponible. Va a estar disponible y vamos a seguir trabajando en ello. Lexicon es ya una realidad y es algo que os vamos a ir presentando a lo largo de este evento. Y es algo que estamos incorporando en nuestras propias aplicaciones, algo con lo que estamos modernizando nuestra experiencia de usuario y que creemos que va a ser muy útil para vosotros también. Metal existe. Es un nuevo framework que estamos desarrollando para la parte del frontend, un poco alejado de la idea anterior que teníamos de Alloy UI, en la que ofrecíamos una librería de componentes. Lo que queremos ofrecer en este momento es más bien unas piezas básicas sobre las que vosotros mismos podáis desarrollar vuestras aplicaciones, vuestros componentes, de una manera muy robusta, muy modular, muy estable. Y además, haciendo uso de las mejores prácticas que hemos ido conociendo y que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Y sobre todo queremos que Metal o nuestros nuevos frameworks o nuestras nuevas herramientas no os obliguen, no os condicionen a hacer las cosas de una manera dada. Es decir, que podáis utilizarlo si queréis, pero lo más importante de todo es que si no queréis, no lo tengáis que utilizar, que no os veáis forzados nunca a utilizar todos estos nuevos conocimientos, todos estos nuevos mecanismos que nosotros estamos introduciendo. Simplemente van a estar ahí para vosotros, para ayudaros si lo necesitáis y si creéis que son útiles para vosotros. Además, habéis visto antes ya también la charla de Sergio. Todo el tema de extensibilidad es algo muy importante para Library y en lo que estamos trabajando. Entonces, por supuesto, se pueden cambiar configuraciones de los editores, por supuesto, se pueden crear nuevas vistas para elegir contenido, por supuesto, se pueden cambiar las implementaciones de los mapas, de la manera en que se visualizan assets sobre un mapa y mucho más. Como ha dicho, más de 130 puntos de extensión y los que no sabemos, bueno, los que no os han contado. Además,
ECMAScript 2015 también existe. Nosotros, como habéis, lo estamos empezando a utilizar. Estamos empezando a reescribir algunos de nuestros módulos y seguiremos trabajando en ello en el futuro. Ahora mismo, para los que no sepáis, los navegadores todavía no implementan toda esa funcionalidad, pero gracias a Babel, en este caso, que es un transpilador que nos convierte un código nuevo que todavía no está soportado en el equivalente en que los navegadores pueden entender hoy en día. Entonces, nosotros hemos inyectado eso en nuestro propio sistema de build y desarrollado diferentes plugins que vosotros podéis utilizar para escribir de esa misma manera. De una manera que nosotros creemos recomendable, porque estáis escribiendo ya en un lenguaje del futuro, en el lenguaje que cuando todos los navegadores se pongan al día y implementen esas funcionalidades, vais a tener, nosotros vamos a poder simplemente quitar esa capa, ese paso intermedio de transpilación y directamente vuestro código va a seguir funcionando, con el beneficio de que lo habréis escrito un año antes. Es decir, no vais a tener que convertir vuestro código más adelante, sino que os vais a adelantar a ese tiempo. Además, hemos creado también, como habéis visto, un loader que nos permite cargar tanto esos módulos nuevos como módulos de cualquier sitio. Se pueden, de hecho, instalar módulos de Bower, componentes, de NPM y utilizarlos. No todos, para ser sinceros, depende, hay un poco algunos casos en los que no va a funcionar, pero por lo general y todos los que hemos probado funcionan bien y es de una manera muy sencilla. Si tenéis más dudas, no dudéis en poneros en contacto conmigo y podemos comentarlo en más detalle. Entonces, todo esto es realidad, no es un sueño. Estamos trabajando en ello y además, aunque esta charla vaya del frontend, no soy solo yo. Todo Liferay está motivado y está en este camino de conseguir que Liferay sea un entorno mucho más amigable para los desarrolladores, para poder desarrollar sus aplicaciones, para que desarrollen aplicaciones mucho más ricas para sus clientes, para que todo el mundo se pueda sentir mucho más a gusto en esta plataforma. Y, por supuesto, para eso necesitamos a todos vosotros. Necesitamos que nos digáis qué cosas estáis haciendo, qué cosas queréis hacer y qué cosas cuando queréis hacer no podéis. Qué obstáculos os pone Liferay en el camino y qué os impide que consigáis desarrollar esas aplicaciones que tenéis en mente. Así que no dudéis durante estos 2 días venir a hablar con nosotros, contarnos exactamente qué os pasa, cómo lo habéis podido solucionar, cómo habríais preferido que se pudiera solucionar, porque estaremos muy atentos. Sabemos que entre todos podremos hacer un Liferay mucho mejor. Gracias.